Abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos alguna cuenta? Presidente, ingresó a la comisión el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Bancos para asignar a Bomberos de Chile las acreencias a que ella se refiere. Este proyecto viene a la comisión en segundo trámite y está con urgencia calificada de discusión inmediata que vence el lunes 10 de abril. ¿Este es el mismo de la otra vez? Este es otro, parece. Parece otro, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos visto? Sí, es otro. ¿Hizo la influencia del senador Lagos? No, senador García. El lunes eso. Bueno, voy a hablar con el Ejecutivo para ver si se parece, si se lo renueva y lo vemos el martes. No digo fácil despacho, pero el martes con algún otro proyecto. Ya, me parece. ¿Ya? Yo cuando yo vi, es como la marmota. Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida al presidente del Banco Central y a los consejeros para conocer el informe de política monetaria. Así que le dejamos el piso. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, señores senadores. Agradezco la invitación que me hace la comisión para presentar nuestra visión sobre los desarrollos macroeconómicos más recientes, sus perspectivas e implicancias para la política monetaria. Esta visión es la que se presenta en detalle en el informe Política Monetaria que corresponde al mes de marzo de 2023 y fue publicado esta mañana.
Los antecedentes son además el fundamento tras la decisión de política monetaria que se tomó en la reunión del día de ayer. La presentación de este informe se sitúa en un momento en que la inflación sigue en niveles muy elevados. Si bien ha descendido respecto del valor que alcanzó en el tercer trimestre del año pasado, sigue estando 4 veces por sobre el valor de la meta. Aún más, la parte subyacente de la inflación del IPC se ubica en torno a 11% y se ubica en ese nivel desde hace ya un tiempo, acumulando una sorpresa importante al alza en los últimos meses. Es una situación que no podemos desatender, pues sabemos que el costo que ello significa para las familias de nuestro país, especialmente para las más vulnerables. Varios factores explican por qué la inflación está tardando en bajar. El más importante es que la economía no ha logrado reducir los impactos del exceso de gasto que se acumularon entre 2020 y 2021. La revisión de cuentas nacionales muestra que el nivel de consumo en los últimos 3 años fue mayor de lo que pensábamos, casi 4.300 millones de dólares por encima. Pero además la velocidad de ajuste de la economía ha sido más, ha ido ajustando, la velocidad del ajuste de la economía ha sido más lenta que la que preveímos. En el escenario de proyecciones que presentaré a continuación, el mejor desempeño de inicio de 2023 lleva a revisar al alza la proyección de crecimiento del producto para el presente año. No obstante, la economía continuará con su proceso de ajuste en los trimestres que vienen. Por ello, en 2024, la proyección se corrige a la baja. Con esto, el crecimiento acumulado entre 2023 y 2024 no dista mayormente de lo que se previó en el informe de diciembre. La inflación total seguirá reduciéndose en los próximos meses. De acuerdo con nuestras proyecciones, volverá a cifras de un dígito dentro del segundo trimestre. Sin embargo, quiero ser enfática en señalar que eso no significa que el problema inflacionario esté resuelto, ni menos que la convergencia inflacionaria esté asegurada. Nuestra meta es que la inflación baje al 3% en 2 años. Una inflación más alta es muy costosa para todos. El panorama económico global se ha vuelto más difícil desde inicios de marzo. Para la economía chilena, esto implicará una menor demanda externa y condiciones financieras globales más restrictivas. Con todo, el escenario actual tiene asociado un grado de incertidumbre que es mayor a lo habitual. Por un lado, destaca el riesgo de un deterioro más abrupto del escenario externo, con mayores implicancias para Chile. Por otro, el lento descenso del consumo interno podría resultar en una dinámica inflacionaria más compleja. Como lo comunicamos tras nuestra reunión de ayer, consideramos que será necesario mantener la tasa de política monetaria en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% se ha consolidado. De acuerdo con el escenario central de nuestro informe, el que les presentaré enseguida, esto tomará más tiempo de lo previsto en el mes de diciembre. La inflación se ha mantenido elevada, como decía, por mucho tiempo, lo que aumenta los riesgos de escenarios en que siga retardando su descenso. El Banco Central no cederá en su esfuerzo por llevarla a su meta y actuaremos con flexibilidad en caso de que alguno de los riesgos internos o externos se concrete y las condiciones macroeconómicas así lo requieran. Permítame entonces pasar ahora al contenido del informe. Como acabo de señalar, la inflación anual sigue en niveles elevados. En febrero, la variación se ubicó en 11,9%, cifra que si bien es inferior a los máximos observados en el tercer trimestre de 2022, sigue estando muy por sobre la meta definida por el banco. La variación mensual en febrero fue negativa, cayendo 0,1% por primera vez en varios trimestres.
Sin embargo, ese resultado respondió principalmente al descenso de los precios volátiles. De hecho, la parte subyacente del IPC tuvo un alza relevante ese mes, equivalente al 0,7%. Como podemos ver en el gráfico, ahí tenemos la evolución de la inflación. En el de la izquierda está la inflación total, en la línea azul. Todas muestran una trayectoria con un alto crecimiento, y en la parte más reciente, la inflación total muestra un descenso muy de la mano del comportamiento y la caída reciente de la inflación volátil. En cambio, la inflación subyacente en la línea roja muestra una estabilización en las últimas cifras. En el gráfico de la derecha están los componentes del IPC subyacente en azul, con los bienes subyacentes, excluido alimento, con una trayectoria a la baja, pero con trayectorias al alza en los demás componentes en la parte más reciente. Cabe destacar que la variación anual del componente subyacente del IPC se ha mantenido en torno al 11% hace varios meses. Esto ocurre pese a que gran parte de los determinantes de la inflación han ido cediendo. Por un lado, el peso se ha apreciado en torno a un 11,5%, ello respecto del cierre del informe anterior. Por otro, las presiones de costo a nivel global han disminuido. Los precios de las materias primas, incluido el petróleo, han descendido. Las cadenas de suministro se han normalizado y los costos de transporte han bajado. Todo ello se da en un contexto en que la política monetaria ha mantenido una posición claramente contractiva. El gráfico que tienen en pantalla muestra precisamente la evolución de esas variables. Vemos cómo el tipo de cambio real ha mostrado una fuerte apreciación. Vemos la caída en las materias primas. En azul está el petróleo, que había tenido un descenso mayor y en los últimos días ha vuelto a niveles previos a ese descenso más fuerte que tuvimos en el periodo más breve hacia atrás. Pero vemos una trayectoria de las materias primas que ha bajado de sus niveles más altos. Vemos en el gráfico de abajo a la izquierda cómo las presiones de las cadenas de suministro en la línea lila ha descendido bastante, y el costo de transporte obtenido a través de las cifras CIF y FOB de importaciones también muestran un descenso en lo más reciente. Por último, hay un ejercicio del componente cíclico de márgenes agregados, y vemos cómo los márgenes, después de un fuerte descenso, han tendido a recuperarse, pero aún no llegan a los niveles anteriores. Aquí hay que tener cuidado, estamos definiendo márgenes como precio en relación al costo marginal de los insumos. Se suma que, comparado con la proyección del último IPOM, el componente subyacente del IPC acumula una importante sorpresa al alza, alrededor de 1 punto porcentual. La mayor parte de la diferencia se concentra en los precios de los bienes no volátiles. En todo caso, la inflación de servicios también muestra incrementos mayores a los previstos. De hecho, su tasa de variación anual ha aumentado, situándose en sus niveles máximos. En el gráfico hay un ejercicio que mide la sorpresa de la inflación desde un informe al que sigue. ¿Cuánto se ha acumulado como sorpresa inflacionaria entre la proyección que se hizo en el informe anterior y la proyección del momento en que se hace el último informe? Vemos en celeste las sorpresas que vienen por la parte subyacente de la inflación, aquella que está más relacionada con los fundamentos locales internos de nuestra economía de la inflación. Y vemos en amarillo la sorpresa por el lado de los precios más volátiles. En el último informe vemos un componente muy fuerte de la sorpresa por la parte subyacente, mientras que por el lado de los precios volátiles la sorpresa tiene sentido inverso. Vemos que previamente predominaban las sorpresas en los precios más volátiles en lo esencial. Un factor relevante tras la mantención de la inflación en niveles significativamente altos ha sido
la lenta corrección de los elevados niveles del consumo privado, los que se alcanzaron desde años previos. La revisión de cuentas nacionales que publicamos el 20 de marzo arrojó que entre 2020 y 2022 el consumo de los hogares fue cerca de 4.300 millones de dólares mayor al previamente estimado. Con esto, las cifras de ahorro nacional se revisaron a la baja y el déficit de cuenta corriente aumentó, dando cuenta de los desequilibrios macroeconómicos que estábamos viendo eran mayores. Por otro lado, los datos de fines de 2022 y comienzo de 2023 muestran por su parte que la velocidad de reducción del consumo privado ha sido menos intensa que lo previsto. La lenta reducción del consumo es coherente con un empleo que ha repuntado en lo más reciente y una incertidumbre política económica local que se ha reducido. Los desarrollos de la economía global previo a las turbulencias bancarias contribuían en la misma dirección. Es así como, descontada la estacionalidad en los últimos meses, se ha observado un aumento del empleo, especialmente el asalariado, que ha ayudado a un leve repunte de la masa salarial. Los indicadores de incertidumbre interna han descendido de forma relevante hasta niveles comparables a los que se observaban previo a octubre de 2019. El menor ajuste del consumo también coincide con un aumento de los flujos de crédito de consumo rotativo que corresponde a un mayor uso de las líneas y tarjetas de crédito. Vemos en la lámina que ustedes tienen en pantalla la evolución de la masa salarial real y vemos cómo en los últimos dos columnas esta muestra una tendencia claramente ascendente y este ascenso viene tanto por el lado del empleo como por la evolución de los salarios reales. Y vemos en el gráfico de la derecha el comportamiento de la incertidumbre económica y cómo ésta ha descendido a niveles comparables a los que vimos previo a 2019. En contraste con el comportamiento del consumo, la inversión muestra un débil desempeño desde hace varios trimestres. La revisión de cuentas nacionales también muestra que, descontada la estacionalidad, el nivel de la formación bruta de capital fijo se mantiene estancado desde mediados de 2021. Esto es coherente con un escenario en que el costo del crédito aumentó. Durante algunos trimestres se restringió fuertemente el acceso al financiamiento de largo plazo. Las expectativas de los empresarios se deterioraron y la incertidumbre política económica local fue elevada. Algunos de estos factores han reducido su importancia en los últimos meses. Vemos allí la evolución de la formación bruta de capital, de la inversión. La línea roja eran las cuentas anteriores, las cuentas revisadas están en la línea azul, muestran cómo llegan a un nivel más bajo y una evolución más plana que la que se tenía inicialmente. Y vemos en la derecha el índice de difusión del INSE, donde están las expectativas por el lado de las empresas en los sectores de comercio, construcción, industria y en el total del índice sin minería, todos los cuales muestran una evolución bastante similar, un descenso fuerte y algún repunte en el margen en las cifras más recientes, todavía en niveles de alto pesimismo. En cuanto al déficit de la cuenta corriente, en el último trimestre de 2022, este tuvo un descenso relevante y los datos parciales del primer trimestre de este año apuntan a que esta tendencia continuaría. Considerado el dato de fines de 2022, el déficit acumulado en los últimos 4 trimestres se redujo a 9% del producto, desde un 10% en el tercer trimestre del año pasado. En este resultado incidió en forma relevante el saldo positivo de la balanza comercial, tanto por mayores exportaciones como por menores importaciones. En la balanza de servicios destacó la reducción de los costos de transporte y el alza transitoria de las importaciones de servicios. En la gráfica tienen entonces la evolución
del déficit de cuenta corriente, por eso están las barras hacia abajo. La cuenta corriente como porcentaje del PIB en los últimos 12 meses acumula el 10% en el tercer trimestre del año pasado y algo menor en el cuarto. Y los puntos azules van mostrando el desarrollo trimestre a trimestre y no acumulado de 4 trimestres. Y se ve más claramente el efecto de la reducción del déficit hacia fines del año pasado. En el plano externo, hasta inicios de marzo, se configuraba un entorno de mayor crecimiento y preocupación por la inflación. Por un lado, el alza del crecimiento global esperado para este año se fundaba en sorpresas al alza en la actividad de varias economías relevantes, como es el caso de Estados Unidos, China y la eurozona. Por otro lado, en las economías desarrolladas, los indicadores de inflación subyacente mostraban niveles elevados, pese a la caída en la inflación total. Todo esto aumentó la preocupación por la inflación y la necesidad de alzas de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales. En este entorno se observó un aumento de los precios de las materias primas y una menor aversión al riesgo. En general, las tasas de interés subieron, producto de las mayores perspectivas de inflación. En el gráfico podemos ver la inflación de las economías desarrolladas. En el gráfico de la izquierda está la inflación total. Vemos cómo existe la tendencia muy ascendente y en algunas economías como Estados Unidos, en menor grado en la eurozona, hay un descenso marginal. Sin embargo, cuando vemos el gráfico del medio, donde está la inflación subyacente, esta tiene una tendencia que parece aflojar bastante menos. En algunos casos no hay ningún descenso. En el caso del Reino Unido hay una cierta estabilización en las cifras más recientes. El gráfico de más a la derecha va mostrando cómo evolucionó la proyección de crecimiento para esta zona. Vemos cómo fue en la última parte fue mejorando la proyección de crecimiento de la mayoría de las economías en la medida que se recibían sorpresas positivas. Es lo que se observa para eurozona, para Estados Unidos, para China, en la medida que abre y deja atrás su política de cero COVID. No sucede lo mismo con las proyecciones de América Latina. El tono del escenario externo tuvo un cambio importante este último mes. Ello producto del surgimiento de dudas sobre la salud financiera de la banca internacional. Los problemas de varios bancos en Estados Unidos y Europa abrieron un escenario de mayor incertidumbre global. Esto ha generado volatilidad en los mercados financieros, lo que redujo el apetito por riesgo y dio paso a una apreciación del dólar y una disminución del rendimiento de los bonos de gobierno, anticipando un menor ritmo de alzas de tasas de los principales bancos centrales. Llama la atención que el mercado anticipa una trayectoria de la Fed Fund Rate, la tasa de política monetaria de Estados Unidos, menor de lo que la propia Reserva Federal ha comunicado. En estas semanas también se han observado descensos en las bolsas y reducciones en el precio de algunas materias primas. Y eso es lo que vemos en el gráfico que ustedes tienen ahí en pantalla. Vemos la evolución de las monedas, vemos en lo más reciente la línea vertical corresponde al 7 de marzo, precisamente un día antes de que empezaran las turbulencias bancarias en Estados Unidos. Vemos la reacción del dólar, un movimiento apreciativo del dólar y depreciativo del resto de las monedas. Vemos en la lámina del medio las tasas 10 años nominales que tienen una caída más o menos alineada. Vemos que el comportamiento de las tasas nuestras va en línea con las tasas de las demás economías. Y vemos también cómo los mercados bursátiles tuvieron una caída fuerte con un repunte en lo más reciente, reaccionando a estos eventos recién mencionados. El grado de incertidumbre respecto a la evolución de la situación financiera global es significativo. Las autoridades de los países involucrados rápidamente adoptaron decisiones para contener el impacto de estos episodios. Destacan las acciones coordinadas entre los bancos centrales
para cautelar la provisión de liquidez en los mercados. La banca privada también ha realizado esfuerzos, particularmente en Estados Unidos. Sin embargo, persiste el nerviosismo en los agentes de mercado y una alta volatilidad. Por el lado del sistema bancario chileno, este está sometido a una regulación y a una supervisión robusta, las que previenen que se produzcan situaciones como las que detonaron el actual episodio de incertidumbre en la banca internacional. El modelo de negocio bancario predominante en nuestro país es de carácter más tradicional. Está focalizado en el otorgamiento de créditos sobre una base más diversificada de financiamiento y una adecuada gestión de descalces de plazos. El marco regulatorio ha sido actualizado y considera estándares de Basilea III en capital y liquidez para todos los bancos. Todos ellos están sujetos a continuos procesos de supervisión de gestión de riesgo, de suficiencia de capital, de liquidez y transparencia. Además, tanto el Banco Central como la Comisión para el Mercado Financiero realizan un seguimiento permanente de la capacidad de la banca para resistir eventos adversos a través de pruebas de tensión. De cualquier forma, el cambio en el escenario externo tendrá efectos sobre la economía local. Como lo prevé el escenario central de este informe, el crecimiento proyectado para Estados Unidos y para Europa se verá afectado negativamente por una menor expansión del crédito y la mayor incertidumbre global. Este efecto será mayormente visible hacia la segunda mitad de 2023 e inicios de 2024. Para estos efectos se espera que el crecimiento de las economías desarrolladas, que son socios comerciales de nuestro país, promedie 0,4%, lo que se compara con el 0,7% previsto en el mes de diciembre. Las economías emergentes enfrentarán entonces condiciones financieras más restrictivas, lo que también afectará la demanda externa relevante para nuestro país. Vemos las proyecciones de crecimiento de las economías seleccionadas para los años 2022, 2023 y 2024, donde la proyección que ahora se está haciendo para Estados Unidos, la eurozona, cae, para China tiene una leve reducción, considerando la mejora después de la apertura, y para los socios comerciales vemos la trayectoria de las distintas proyecciones de nuestros informes. Las mejores perspectivas para China, tras su reapertura, junto con la evolución de los balances del mercado del cobre y el petróleo, han estado detrás de la mejora de los términos de intercambio, los que se revisan al alza respecto del informe previo. En ellos se combinan las mejores perspectivas para el precio del cobre y menores precios proyectados para los alimentos y para los combustibles. Para el precio del cobre, aumentan el nivel proyectado para este y para los próximos 2 años. En 2023 se prevé un precio promedio de $3.85 la libra. En 2024, uno de $3.65 la libra y en 2025, 3,5. El precio del petróleo ha presentado bastante volatilidad a raíz de las tensiones en los mercados financieros de las últimas semanas y sus posibles implicancias para el crecimiento mundial. A ello se suma un aumento de los inventarios y el reciente anuncio de recortes de producción por parte de la OPEP. En el escenario central se proyecta que el precio promedio entre el petróleo Brent y el WTI vaya descendiendo paulatinamente desde $73 el barril en el año 2023 a 67 en el 2025. Con todo, el menor crecimiento de socios comerciales irá mermando la demanda externa que enfrenta Chile de forma más notoria a partir de la segunda mitad de este año. En el cuadro que ustedes ven en pantalla, no sé si se alcanzan a ver claramente las cifras, se observa la evolución y la comparación entre el informe de diciembre del año pasado y el de ahora. Vemos el crecimiento de los socios comerciales
pasa de 2,1 a 2,4 básicamente con una caída mencionada en los países avanzados, contrapesado con el efecto China que recién mencionamos, y hacia 2024 baja de 2,7 a 2,3%. Vemos también en la parte de abajo la evolución del precio del cobre y el precio del petróleo recién mencionada. El mercado financiero chileno ha seguido las tendencias de los mercados globales. Particularmente, el mercado de renta fija local presentó caídas importantes de las tasas de títulos soberanos, además de permitir la colocación de deuda bancaria y corporativa. Si bien estos desarrollos son positivos, es importante notar que la profundidad del mercado de capitales chileno se vio reducida de forma importante en los últimos años. Por la misma razón, un factor relevante en aras de la resiliencia de la economía chilena es que este mercado no vuelva a ser afectado. Hablando de proyecciones, pasemos entonces a ver qué es lo que proyecta hacia adelante este informe. En el escenario central, se proyecta que la inflación total seguirá reduciéndose en los trimestres venideros y convergerá a la meta de 3% en la última parte del año 2024. La inflación finalizará 2023 en 4,6%. Esta cifra es un punto porcentual mayor a la prevista en el informe anterior. La corrección se origina en los mayores niveles de inflación de los últimos meses, particularmente su componente subyacente, la menor velocidad de ajuste del consumo y una brecha de actividad que cierra más tarde de lo previsto. En este escenario, la inflación subyacente supera la estimación previa y alcanzará variaciones anuales del orden del 3% solo hacia fines del horizonte de proyección. Esto es el primer trimestre del 2025. Lo que vemos en la gráfica es cómo ha ido descendiendo el IPC total y en la parte punteada es la parte que muestra las proyecciones. La inflación total es la que tiene una caída más rápida al inicio, muy de la mano de los factores volátiles, cuya incidencia ya estamos viendo. Y vemos en rojo el IPC subyacente, donde están más marcadas las tensiones internas de la economía. Vemos cómo ha estado relativamente plano en el último tiempo y se espera que empiece a descender más gradualmente hacia adelante y con más fuerza en la medida que los desbalances de la economía local se cierran y que existen fuerzas suficientes para empujar los precios hacia la convergencia. Para 2023 y 2024, la proyección considera un tipo de cambio real que en promedio es menor a lo que se estimó en diciembre. En buena parte, esto responde a la apreciación nominal del peso desde el mes de diciembre. Hacia adelante, incorpora el impacto del dólar en el dólar de un escenario de condiciones financieras globales más restrictivas. En todo caso, se espera que el traspaso del menor tipo de cambio a la inflación sea relativamente más lento. Este es un fenómeno que habitualmente se da en episodios de apreciación de la moneda, especialmente considerando que los márgenes de las empresas no han recuperado toda la caída estimada para los años previos. Para el periodo 2023-2025, la proyección considera un precio del petróleo del orden del 8% menor al previsto en diciembre, lo que reduce la variación del componente volátil del IPC. La convergencia de la inflación a la meta de 3% sigue considerando que la economía debe ajustar los elevados niveles de gasto que alcanzó en los años 2021 y 2022. El producto no minero acumuló 3 trimestres de contracción durante 2022. En el escenario central, esta trayectoria se verá transitoriamente interrumpida en el primer trimestre de 2023. Hacia el segundo trimestre de este año, la brecha de actividad volverá a reducirse y se ubicarán valores negativos durante la segunda mitad del presente año y durante 2024. La gráfica que tienen en pantalla muestra la trayectoria de la brecha. En rojo tenemos la brecha que está contenida para este informe.
En azul estaba la trayectoria de la estimación de la brecha en el informe del mes de diciembre. Vemos cómo, en vez de cerrarse la brecha, en lo más reciente, la brecha está más alta, y vemos cómo el cierre se posterga hacia fines del presente año. Hay un punto verde allí que indica un factor puntual de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de este año. El cuarto trimestre de este año se produce un ajuste puntual por efecto de pago de comisiones de una empresa que sale del Chapter 11 de Estados Unidos. Eso tiene un impacto relevante en la cifra. Si uno descuenta ese efecto, la brecha se estaría manteniendo estable desde el cuarto trimestre en niveles más altos, bastante más altos de lo previsto en el informe anterior. En el escenario central, la actividad acumulará un crecimiento del orden de 1,5% entre 2023 y 2024, cifra similar a la prevista en el informe anterior. Para 2023, el rango de crecimiento se corrige al alza y estará entre menos 0,5 y más 0,5%. El informe anterior tenía un rango entre menos 1,75 y menos 0,75%. Ello responde principalmente a la menor velocidad de ajuste del consumo a fines de 2022 y las sorpresas al alza de inicios de 2023. Para 2024, el rango de crecimiento se reduce en una magnitud equivalente entre 1 y 2%. El informe previo tenía rangos de 2 y 3%. Y para 2025, el rango estará entre 2 y 3%. En la tabla que ustedes pueden ver ahí, está la descomposición, está el crecimiento del producto con los rangos recién señalados y su evolución respecto al informe anterior. Está la demanda interna y sus dos componentes más relevantes, la formación bruta de capital, la inversión y el consumo total, con la apertura también del consumo privado. En la inversión se espera una caída de 2,9% para el presente año y una de 0,7% para el 2024, volviendo a tasas de crecimiento positivas en 2025. En el caso del consumo privado, se espera una caída menor de la que estaba en el informe previo, 3,8%, y una recuperación más lenta hacia 2024 con un crecimiento de 0,9%. Se proyecta que el consumo privado continuará ajustándose en lo venidero. Comparado con diciembre, esta parte del gasto tendrá una caída menos marcada en 2023 y una alza más moderada en 2024. La proyección considera mayores holguras en el mercado laboral, coherente con el desempeño previsto para la economía. También contempla una mayor incertidumbre producto de la situación externa y una política monetaria local que se mantendrá restrictiva por más tiempo. El acceso al crédito implicará una restricción al consumo superior a lo observado en trimestres previos, en línea con una carga financiera y morosidad de las familias que ha aumentado con rapidez en los últimos trimestres, especialmente en hogares de menores ingresos. Esto se dará en un contexto de condiciones financieras internacionales también más restrictivas. La información de la encuesta de crédito bancario de marzo del presente año ya reporta una menor percepción de demanda por créditos de consumo y condiciones más restrictivas desde el lado de la oferta. El gráfico de la izquierda muestra los gráficos de la evolución de los flujos de consumo reales, créditos de consumo reales. La línea naranja muestra en millones de UF los créditos a través de tarjetas rotativas que tuvieron una fuerte caída y un repunte importante en los últimos años, de 2021 en adelante. La línea azul son los sobregiros que también tienen un crecimiento importante. Se hace notar que son los que tienen tasa de interés más alta, son los más riesgosos. Y por su parte, el crédito en cuotas y las tarjetas de crédito en cuotas tienen la evolución algo más plana presentada en las líneas amarilla y lila. El efecto de la composición del consumo y el aumento de las tasas de interés se traduce en que la carga financiera de los hogares
después de la caída que tuvo cuando los hogares reciben liquidez y pagan parte de su deuda, ha tenido un repunte y ha vuelto a niveles más bien similares a lo que eran sus niveles previos. La inversión seguirá mostrando un débil desempeño este año y el próximo. Esta estimación incorpora un escenario externo más deteriorado, una mayor incertidumbre global y condiciones financieras que seguirán siendo restrictivas. La información de los catastros, previa a las turbulencias en el sector bancario externo, mostraba bajos niveles de inversión para los trimestres venideros. Lo que vemos en la lámina es la evolución de los montos de inversión según el catastro de bienes de capital al cuarto trimestre de 2022, y está la apertura entre la parte que es no minera y la minera, y vemos la evolución esperada hacia adelante, y por lo tanto vemos ahí una cierta debilidad también en las perspectivas de la inversión. El déficit de la cuenta corriente seguirá disminuyendo, con lo que llegará a valores del orden del 4% del PIB para fines de este año. La continuación del reequilibrio entre ahorro e inversión será determinante de este resultado. Para 2024 y 2025 se anticipan déficits de similar magnitud. La evolución de la economía proyectada para los próximos 3 años pone de manifiesto la necesidad de resolver los desbalances acumulados en años anteriores. Destaca que el consumo ha alcanzado niveles muy elevados en comparación a su historia, lo mismo que el fuerte descenso del ahorro nacional y el mayor déficit de la cuenta corriente. Respecto de la política monetaria, consideramos que será necesario mantener la tasa de política monetaria en su nivel actual de 11,25 hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de convergencia de la inflación a la meta de 3% en 2 años se ha consolidado. De acuerdo con el escenario central de este informe, esto tomará algo más tiempo que el que previmos en el mes de diciembre. Para la consolidación de la convergencia inflacionaria, entre otros factores, se debe considerar la resolución de los desbalances que han afectado a la economía en los últimos años, incluyendo una desaceleración relevante del consumo, una brecha de actividad que transite hacia valores negativos y una inflación subyacente que muestre una clara tendencia a la baja. El corredor para la tasa de política monetaria nos indica un área que contiene los movimientos más probables para la tasa de política monetaria. Este envuelve el escenario central que acabo de describir y sensibilidades en torno a este. Sus bordes reflejan escenarios de sensibilidad donde la velocidad del proceso de convergencia inflacionaria da paso a ajustes más tempranos o tardíos de la tasa respecto de lo considerado en el escenario central. Particularmente relevantes serán la ocurrencia y signo de nuevas sorpresas en la inflación, la evolución del consumo y el desarrollo del escenario externo. El borde superior del corredor refleja situaciones donde la inflación sigue elevada por más tiempo, el consumo mantiene una baja velocidad de ajuste y el escenario externo es más favorable que el que está previsto. En esa eventualidad, la tasa se mantendría en su nivel actual por un tiempo más prolongado que en el escenario central. El borde inferior del corredor, en cambio, representa un escenario en que el contexto internacional empeora más allá de lo previsto, lo que provoca un mayor riesgo global, afecta con mayor fuerza las condiciones financieras, la actividad mundial y el precio de las materias primas. En ese contexto, un ajuste más rápido a la economía local podría llevar a una reducción algo más temprana de la inflación y de la tasa. Ustedes ven en pantalla un corredor que se ha ido estrechando, que tiene en el borde superior entonces un escenario en el cual es necesario mantener la tasa por un tiempo más prolongado que en el escenario central, como decía recientemente, ya sea por un ajuste más lento del consumo o por un escenario internacional mejor que el previsto en este informe, pero también se reconoce un escenario de sensibilidad en el cual el escenario externo
puede deteriorarse incluso más de lo que está en nuestro escenario. Nuestro escenario no tiene un escenario, relativamente está en la cola más bien con caídas mayores que otras contrapartes, pero puede deteriorarse más que ello, y en ese caso hay que actuar en la línea o más ajustado a la parte baja de lo que está en el corredor. Además de los escenarios de sensibilidad, el informe contempla escenarios de riesgo. Los riesgos que enfrenta la economía siguen siendo muy relevantes. Por sus características, de concretarse algunos de ellos, implicaría cambios muy significativos. Estos cambios probablemente ubicarían el crecimiento económico por fuera de los rangos considerados en el escenario central. Por esta razón, no forman parte del corredor que acabamos de ver, el que ustedes tienen ahí enfrente. Y la línea punteada que está en el gráfico muestra el corredor del informe anterior. En esta ocasión vemos dos grandes riesgos. Por un lado, la evolución del escenario externo requiere de un monitoreo constante. Es un escenario de disrupción significativa de las condiciones, en un escenario de disrupción muy significativa de las condiciones financieras globales, es de esperar un deterioro importante de la economía mundial y local. Y ello conllevaría una convergencia más rápida de la inflación, sería coherente con reducciones de la tasa más abruptas que las señaladas por ese borde inferior del corredor. Por otro lado, el problema inflacionario sigue presente. El proceso de convergencia de la inflación no se ha consolidado. La inflación sigue siendo elevada, con un componente subyacente que no ha mostrado descensos en los últimos meses. El ajuste del gasto privado se ha dado a una velocidad menor a la esperada. Algunas medidas de expectativas de inflación permanecen sobre el 3% a 2 años plazo. Un escenario donde el consumo privado retome tasas de crecimiento más significativas comprometería la convergencia de la inflación a la meta y requeriría de una reacción más significativa de política monetaria para asegurar el cumplimiento de la meta de inflación. Quiero pasar a algunas reflexiones finales. Estimados senadores, sin duda estamos ante circunstancias que son desafiantes. El momento que vive la economía chilena es complejo, el entorno global suma desafíos adicionales. Hace un año me correspondió hacer mi primera presentación ante ustedes en calidad de presidenta del Banco Central. Mi mensaje contenía los desafíos inflacionarios que enfrentaríamos en 2022, dado un extraordinario desbalance de nuestra economía, escenario al cual se sumaba en ese momento los aún presentes costos en las cadenas productivas que dejaba la secuela económica del COVID y la recién iniciada invasión de Rusia a Ucrania. Entre las complejidades que enfrentaríamos se reconocía el desafío de conducir el ajuste macroeconómico en las economías desarrolladas. Esto era especialmente válido en Estados Unidos, cuya tarea de contención inflacionaria estaba aún pendiente y sobre la cual la historia nos enseña nunca ha sido un proceso fácil. De hecho, en las últimas semanas se han hecho presente parte de los riesgos que identificábamos ante un proceso de alza de tasas de interés en el mundo desarrollado. Las dudas sobre la situación financiera de algunos bancos en Estados Unidos abrieron un canal de incertidumbre que es significativo. Por ahora, sus impactos se han contenido. De hecho, el escenario central de este informe considera que habrá efectos en el crecimiento del mundo desarrollado y esto tendrá repercusiones en nuestra economía. Pero son de una magnitud, de un impacto bastante menor comparado con lo que fue la crisis financiera global. Se trata de un efecto asociado a menor confianza y, por tanto, de una contracción en los niveles de crédito y condiciones financieras algo más estrechas, consecuencia de la búsqueda de activos seguros a nivel global. Debido a que el foco de incertidumbre más reciente se originó en el sector bancario de otras economías, es importante revisar qué ocurre en nuestro país. Lo primero es reiterar que el sistema bancario chileno está sometido a una regulación y supervisión adecuada, las que hacen muy difícil que se produzcan situaciones como las que detonaron el actual episodio de incertidumbre en la banca internacional.
Esto no implica que la economía chilena, incluido su sistema bancario, esté inmune ante un mayor deterioro del escenario externo. Tal como reconocemos en los escenarios de sensibilidad y de riesgo de este informe, es una opción. Sus implicancias en la economía deben ser monitoreadas. Si bien esta es una materia en evolución que debemos seguir atentamente, la inflación se ha mantenido elevada por un largo periodo de tiempo y sigue siendo un problema complejo y de alto impacto. Los costos de esta situación son evidentes. Todos hemos podido sentir el efecto del alza de precios en nuestro diario vivir y una parte de la población sin duda lo ha vivido con mayor dureza. La inflación introduce riesgos, distorsiona la información que contienen los precios, con lo cual se afecta la inversión, se afecta el crecimiento y el empleo. No es posible contemplar crecimiento sostenido del empleo y la actividad si la inflación no se mantiene controlada. De ahí que sea una tarea irrenunciable lograr que la inflación vuelva a la meta de 3%. Quiero reiterar que más allá de que la inflación total vaya en una tendencia decreciente y pronto vuelva a cifras de un dígito, eso no significa que el problema esté resuelto. La convergencia de la inflación a 3% no se ha consolidado aún, y mientras sigan niveles por sobre esa cifra, la tarea del Banco Central no estará completa. Sobre las causas de la inflación se ha discutido con largueza. En lo principal, el excesivo aumento del gasto que ocasionó la liquidación de los ahorros previsionales y las transferencias fiscales universales. Se sumaron la pandemia, sus secuelas a nivel local, en las cadenas productivas globales, los efectos de la guerra en Ucrania. Lo cierto es que transcurrido varios trimestres desde esos shocks se produjeron, o desde que esos shocks se produjeran, y habiendo hecho el Banco Central un ajuste muy significativo de la política monetaria, la inflación continúa en niveles altos. Más aún, la inflación subyacente, aquella que recoge mejor las tendencias y presiones locales, se ha estabilizado en niveles altos y, debo decirlo, sorprendiendo en forma relevante a las proyecciones. La pregunta que surge natural es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la inflación está demorando tanto en bajar? Por un lado, es evidente que la sucesión de shocks fue inusual. Tuvieron magnitudes grandes, muy grandes, y con una concatenación que exacerbó los efectos. Por otro lado, se suman las presiones acumuladas de costos en las empresas, la volatilidad de distintas variables macroeconómicas como el tipo cambio y un escenario donde la incertidumbre fue elevada por un largo periodo de tiempo. A estos elementos debe agregarse la indexación y otros factores de segunda vuelta que adicionan persistencia a los efectos inflacionarios de todos los shocks mencionados, como se ha destacado ya en informes previos. Así, se ratifica que un elemento muy importante tras esta resistente inflación es que la economía no ha logrado reducir el impacto de los excesos de gasto que se acumularon en años anteriores. Como mostré hace unos minutos, los datos de fines de 2022 e inicio de 2023 dan cuenta que el consumo privado se reduce, pero a una velocidad menor a la prevista. Esto tiene efectos relevantes en la dinámica de la inflación y mientras no logremos completar el ajuste de la economía, la inflación no terminará de bajar. ¿Significa esto que el Banco Central no le preocupa que haya un bajo crecimiento o aumente el desempleo y solo se preocupe por la inflación? Muy por el contrario. La política monetaria se orienta siempre a la consecución de una inflación baja y estable. Ello se logra atenuando los ciclos económicos, de forma que la economía pueda sostener un crecimiento sin generar presiones sobre los precios en ninguna dirección. El problema que debemos resolver es que durante varios trimestres el crecimiento de la economía superó sus posibilidades. Ello provocó desequilibrios muy relevantes, generando una elevada inflación. Por lo mismo, la corrección de estos desequilibrios es condición necesaria para que vuelva a la meta de 3%. En nuestras proyecciones, el crecimiento acumulado en los próximos 2 años no dista mayormente de lo que preveíamos en el informe que presentamos ante esta comisión en diciembre pasado. Sin embargo, hay un cambio en las proyecciones para 2023 y 2024, las que suben para este año y bajan para el próximo. Esto sigue considerando que la economía tendrá un ajuste, lo que significa que aún quedan algunos trimestres donde la actividad se contraerá. Para lograr niveles de crecimiento sostenidamente más altos,
con inflación estable en el largo plazo, como país debemos aplicar políticas que amplíen la capacidad de crecimiento de la economía. Desde hace largo tiempo nuestra economía está enfrentando desafíos relevantes en materias como aumentar la productividad, incrementar el ahorro, la inversión, trabajar en la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollar nuevos polos productivos, entre otros. Todas estas son materias en las que es muy importante avanzar, pero que van más allá de los instrumentos que maneja el Banco Central. El banco solo puede contribuir al bienestar y al crecimiento precisamente estabilizando los precios y el ciclo macroeconómico, lo cual reduce la incertidumbre y favorece la mejor asignación de recursos. Permítame señalar que el esfuerzo de bajar la inflación tiene una clara orientación en el bienestar de los hogares. Las familias han perdido poder adquisitivo. Con el mismo dinero, su canasta de consumo es cada vez más reducida. Es importante controlarla, estabilizar la economía y ofrecer un ambiente estable para crecer, aumentar empleo y que los salarios no se vean afectados por este fenómeno. En las circunstancias actuales, que la inflación converja a 3%, también implica mejorar nuestra capacidad de enfrentar un escenario externo más adverso. Como señalé, no es posible afirmar que un escenario de mayor deterioro externo no pueda darse. Por lo mismo, debemos estar preparados para enfrentarlo y mitigar sus efectos, aun cuando no sea nuestro escenario central. Tener una economía sana y sin desbalances significativos es clave para ello. Nos ofrece mayor espacio de política para enfrentar escenarios adversos. Por lo mismo, reducir el exceso de gasto y lograr que la inflación vuelva a la meta de 3% es prioritario si queremos que nuestra economía logre soportar adecuadamente los efectos de un deterioro más significativo. Una adecuada mitigación de los efectos adversos de un choque externo también requieren de un mercado de capitales local profundo. Por lo mismo, es muy importante que logremos recuperar los amortiguadores que en el pasado nos han permitido mitigar los choques externos. La estabilidad macroeconómica es uno de ellos. La profundidad del mercado de capitales, afectada en los últimos años por retiros de fondos previsionales, es otro. No volver a debilitar este amortiguador es muy relevante. Estimados senadores y senadoras, la economía chilena enfrenta un momento complejo. La inflación se ha mantenido elevada por un largo periodo, el exceso de gastos no se ha corregido y el escenario externo se ha vuelto más incierto. Reducir la inflación es una condición ineludible para que el desempeño económico mejore de forma sostenible y la economía sea capaz de hacer frente de la mejor forma posible eventuales impactos de shocks provenientes del exterior. La inflación total seguirá reduciéndose en los próximos trimestres para, de acuerdo con nuestras proyecciones, volver a cifras de un dígito dentro del segundo trimestre. Sin embargo, eso no significa que el problema inflacionario se haya resuelto, ni menos que la convergencia esté asegurada. Nuestra meta es que la inflación baje a 3% en 2 años. Una inflación más alta es costosa para todos. El Banco Central no cederá frente a la inflación, pues está provocando elevados costos para las personas, especialmente las más vulnerables. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, por la presentación. Creo que fue bastante pedagógica respecto a qué podemos esperar en el corto plazo y hay una mirada nueva, digamos, actualizada, que genera hoy día mayores, no sé si la palabra es preocupación, pero mayor atención que la que teníamos hasta hace un año, en el informe anterior, perdón. Ofrezco la palabra. ¿El senador Coloma me había pedido la palabra? Me leyó los ojos, presidente. Muy bien. No, muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los miembros del Banco Central por este informe que siempre ilustra y alumbra respecto de lo que tenemos que hacer. Oye, un par de preguntas, digamos. La primera, el ministro Marcel ha dicho que lo peor del ajuste quedó atrás, el 2022. El Banco Central, yo entiendo que todavía nos dice que falta ajuste económico. ¿Significa esto que veremos peores datos? Tenemos claro que la actividad va a tener un poco mejor, después va a empeorar. Y en empleo, en la segunda parte del año, me interesa harto el tema del empleo respecto de esta evaluación que ustedes están planteando. Segundo, directamente con el banco también la inflación ha caído, pero ustedes mismos dicen que su componente subyacente, que da mejor cuenta de cómo va a funcionar
las presiones inflacionarias siguen muy altas y en la práctica no ha caído. Esto a pesar de que las tasas han sido altas, eso no cabe duda. Entonces me pregunto un poquito más general, ¿está funcionando la política monetaria para estos efectos? ¿Es posible que en un escenario el Banco Central pueda incluso tener que subir las tasas más? Yo creo que eso es importante hacerse esa pregunta, digamos, por dura que sea, pero hay que instalarla dentro del debate. Y la tercera, hace algunas semanas, y usted lo dijo, pero que vimos que los bancos de Estados Unidos tuvieron problemas. Usted nos dice que, yo entiendo que los bancos chilenos no estarían pasando por un tema de esta naturaleza. Y yo quiero preguntarle si a juicio suyo podría empeorar la situación bancaria en Estados Unidos y cuál es el efecto de esta situación en Chile. Y quiero agregar, yo estuve leyendo ayer un largo pronunciamiento del presidente del Morgan, Diamond, creo que es un banquero muy relevante que hace una crítica muy fuerte a la forma en que se hicieron los test de estrés en Estados Unidos y básicamente esta obligación de tener elementos de alta liquidez para enfrentar cualquier volatilidad, pero que al no considerar la inflación se les generó un problema al final de empobrecimiento, algunos de los cuales estarían teniendo los efectos que hoy día estamos viendo, digamos. Entonces no sé cuál es la situación en su análisis, en lo que corresponda de eso, de los tipos de análisis de estrés que se están haciendo y cuáles son los objetivos que se buscan. Ustedes nos explicaron la otra vez los informes que se habían hecho en esa materia, digamos, y no, fue la CMF más radicalmente. Pero me gustaría tener su opinión respecto a esa evolución bancaria que se produce tanto en Estados Unidos como en Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Coloma. Senador Kuchel, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Bueno, también quiero agradecer la exposición de la presidenta del Banco Central y la presencia de todo el equipo. En este informe de política monetaria, echo de menos de nuevo una estadística de la cantidad de dinero, mes a mes o año a año, particularmente desde que nos pegamos el cuetazo de gasto con los retiros financieros, porque el informe de política monetaria debe hablar de la moneda. ¿Dónde está la información de la moneda que le he pedido en otras oportunidades aquí mismo? Y está escondida, ahora me explicaron que uno la puede ver en una página también en internet. Pero el ideal... Semioculta, sí, que para mí es bien misterioso eso. Después, en materia de crecimiento económico, comparado con nuestros socios comerciales, el PIB mundial, las economías más desarrolladas, los emergentes, estamos por debajo en todas. Estábamos con Haití, pero ahora somos el peor de América y el cuarto peor del mundo en crecimiento económico. Y en materia de inflación, aquí estamos con Argentina y Venezuela en el ranking de los peores en materia de inflación. Estamos cometiendo varios errores. Estamos caídos en productividad, en rendimiento, estamos caídos en inversión, estamos elevados en salida de capitales, en desconfianza, como se ha señalado, y en este ambiente bajamos la cantidad de horas trabajadas. Yo creo que nos falta armonizar, sintonizar todas las perillas. Aquí tenemos perillas muy desajustadas en nuestro manejo económico, estamos mal coordinados, tenemos muchas fuentes de errores de política económica aquí y en otras sedes, digamos. Y me gustaría, además de los datos de la cantidad de dinero, de sus distintas interpretaciones y también el dinero no físico, la velocidad de circulación del dinero. Porque a veces con una misma cantidad de dinero y con fuerte desconfianza, también no afloja la inflación. Porque yo veo, bueno, parcialmente, que efectivamente la cantidad de dinero se ha reducido últimamente, pero seguimos con inflación alta. Entonces yo busco o creo encontrar la explicación en la velocidad de circulación. Eso quiere decir que un mismo peso financia
más transacciones en un periodo de tiempo dado. Y eso yo no lo descubro de este informe de política monetaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Kuchel. ¿Alguna otra persona? Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar a la señora Rosana Costa, presidenta del Banco Central, a la señora consejera, a los señores consejeros y a todo el equipo técnico que los acompaña. Y, por supuesto, agradecer, como siempre, la importante información que trae este informe de política monetaria. Yo quería, de momento, hacer dos consultas. Uno, ¿cómo están viendo el tema empleo? Porque ustedes señalan de que ha habido un leve repunte de la masa salarial. Hay mucha más gente saliendo a buscar trabajo. Ha aumentado la fuerza de trabajo. Eso ha hecho que el desempleo aumente. Estamos en 8,4 de acuerdo con la última información que nos entregó el INE. Sin embargo, ese 8,4 creo yo que tiene elementos que son preocupantes porque por un lado dice que aumentó el empleo público en 56.000 empleos, pero disminuyó el empleo privado, asalariado privado, en 38.000. Yo no veo con las cifras del presupuesto 2023 ninguna posibilidad de que el sector público siga aumentando los empleos a ese ritmo, a esa velocidad. Personalmente me llama harto la atención esto de crear 56.000 nuevos empleos públicos en meses en que además las contrataciones no son la tónica, porque esto corresponde a diciembre, enero, febrero. Entonces, yo quería consultar cómo están viendo ustedes las expectativas de empleo para el presente año. Y lo segundo, ustedes también señalan que el consumo ha venido disminuyendo, pero a una velocidad menor de la que el Banco Central quisiera. Y que eso hace que los precios se mantengan altos y por supuesto, frene el control de la inflación como quisiera el Banco Central. No sé si la pregunta está bien hecha, pero yo creo que ustedes me van a comprender. ¿Quién consume? Porque si uno escucha a las familias, está todo el mundo de manera muy significativa, pero muy restringida. Muy restringida con ingresos que no alcanzan para cubrir el mes. Y yo creo que eso se refleja muy bien con lo que ocurre en las ventas del comercio. El comercio cayó 8,8 en noviembre del año pasado, cayó 6,4 en diciembre, cayó 3,2 en enero, cayó 4,1 ahora en febrero, de acuerdo con el último IMASEC. Entonces, y cuando uno ve estas caídas del comercio, con toda la repercusión que además tiene el comercio sobre el empleo, sobre la actividad económica, sobre la recaudación fiscal, ¿dónde puede estar el exceso de consumo? O no el exceso de consumo, sino que este consumo que no cede, este consumo que sigue siendo más elevado de lo que el Banco Central quisiera. De momento me quedaría con esas dos interrogantes. Gracias, presidente. Pepe, me voy a colgar de la última pregunta del senador García, porque tenía viendo el informe y cuando dicen que efectivamente el consumo ha cedido, pero no en la magnitud esperada, yo me preguntaba si es que es posible contar con esa información que en algún minuto usted... A ver, parte de ese consumo es producto de las políticas anteriores, que entiendo yo que introdujeron un nivel de gasto en la economía muy fuerte y que están viviendo los impactos de esos choques de consumo entre los retiros, sobre todo los retiros y los IFE. De hecho, yo recuerdo que en el tema de los retiros habían estadísticas para tratar de explicar el impacto que tenían y por qué no era sano desde el punto de vista de muchos aspectos de la economía de evitar los retiros. Traían estadísticas en las cuales mostraban dónde estaban esos recursos, si eran cuentas corrientes, si eran depósitos, si eran ahorros, etcétera. Entonces, mi pregunta es si, a pesar del esfuerzo que se hace desde el punto de vista de la política monetaria, ya esos recursos que están al alcance de consumidores chilenos, que eran los que retiraron o los que recibieron los IFE, yo parto de la base que los IFE tal vez muchos se consumieron, quiero creer, o intuiría
¿ah? Dado el perfil de aquellos que recibieron el ingreso familiar de emergencia, uno imaginaría que no fue destinado al ahorro, se fue consumido, pero puede estar equivocado, ¿ya? Pero la pregunta es, ese consumo para disminuir ese consumo, por eso me cuelgo la pregunta, senador García, ¿quién es el que consume? Y ese consumo ¿dónde es la fuente de ese consumo? ¿Ah? Los ingresos de ese consumo. ¿Ah? Y creo que sería importante saber, además, entre otras cosas, vamos a tener un debate ahora, y hay que decirlo, va a haber un debate este mes, fines de mes, sobre la eventualidad y fuerza que va a haber en algunos sectores presionar por un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Entonces, en esto es bueno también nuevamente retomar esa discusión, retomar el impacto que tiene y ver qué ocurrió con los recursos que se retiraron. Asociado, el senador Kuchel hablaba, ha habido salida de capitales en Chile, no sé si está asociado también con eso o no, o son magnitudes muy, muy distintas, pero entonces, en resumen, Presidenta, es ver si ese consumo que está medio duro de disminuirse, cuál es el origen y la fuente que tiene. Bueno, y además que de paso dijo, perdón, en otro tema, que era al tiro, senador Kuchel, a propósito del escenario externo, y algo que tal vez uno porque está concentrado en temas más locales estos últimos días, la semana, pero no llama la atención, que bueno que está puesto en el informe, pero hay que estar alerta cuando dice que la situación financiera de algunos bancos en Estados Unidos abrieron un canal de incertidumbre significativo, pero que pasa que es persistente. O sea, sigue esa sensación o es la percepción que uno tiene equivocada, de que sigue siendo un elemento que como que está ahí como flotando en el ambiente. Eso. De hecho, hay un diario de circulación nacional hoy día que viene con noticias sobre un banco chileno que tiene inversiones importantes en Miami. ¿Ah? Entonces, creo que es un tema que... Dos cosas, bueno, es harto lo que uno puede plantear, pero se me ocurre que en importancia, un comentario respecto de la evolución de la economía formal y la informal. Principalmente, presidente. Gracias. Bien. Lacónico. Presidente, le ofrecemos la palabra, sí. Muchas gracias, presidente. Voy a partir en orden. Si me salto algo, ustedes me refieren al final. La primera pregunta, senador Coloma, se refiere a si lo peor del ajuste quedó atrás y qué tenemos que decir al respecto. Lo que dice este informe es que la economía se está ajustando más lenta. Y es importante que el ajuste vuelva a tener un nivel de velocidad suficiente que nos permita garantizar la convergencia de la inflación al 3%. Particularmente lo que hemos visto es que a fines del año pasado y principios de este año, las cifras en el margen han mostrado una evolución con esa evolución más lenta. Causas que pudieran haber detrás, la verdad es que particularmente el informe explora varias causas, podemos profundizar en ella, pero lo que hay entonces hacia adelante es que ese repunte marginal que vimos o esa menor velocidad de ajuste se recupera en lo que viene hacia adelante. Es decir, la mayor parte de ese ajuste se traspasa hacia adelante. De allí que si nosotros observamos las proyecciones de crecimiento que tenemos para el año 2023 y 2024 en su conjunto, son similares a las que teníamos previamente. Entonces lo que tenemos hoy día es una evolución que en la suma de los 2 años es similar, que hay un traspaso en el ajuste del consumo que todavía requiere algunos ajustes a la baja en los trimestres que vienen, lo vamos a ir viendo en las cifras y lo vamos a distribuir de manera distinta entre el crecimiento del 2023 y del año 2024. Eso es lo que está contenido en el informe. Y claro, la inflación ha caído, pero como decíamos en el informe, principalmente la inflación ha caído en su componente de precios más bien volátiles. Cuando uno mira la inflación subyacente, es decir, aquí hay inflación cuya principal causa o es la respuesta a lo que está pasando preferentemente en la economía interna, esa inflación
llegó a niveles que ha fluctuado entre 10,5% y 11% los últimos 6 meses aproximadamente, y de allí no ha bajado. ¿Significa eso que la tasa no haya tenido efecto? No, significa que la tasa ha tenido efecto y hemos logrado controlarla donde está, que ha logrado la tasa que el proceso de ajuste se inicie, que la economía ha iniciado un proceso de ajuste, pero la tasa tiene que mantenerse por un tiempo algo más prolongado, probablemente de acuerdo al escenario central, para completar ese ajuste y para completarlo y lograr que la inflación llegue a 3% en el periodo que se requiere. Y en la medida que eso vaya a suceder, en la medida que logremos ese ajuste en la economía, en la medida que la economía deje de tener esa tensión desde el lado del consumo, desde el lado de la demanda, en la medida que traspasemos las brechas hacia brechas más bien negativas en la última parte del año, la fuerza de ese efecto sobre los precios va a empujar la convergencia y va a consolidar la convergencia inflacionaria. Ese es un proceso que se va a ir dando de aquí en adelante y lo vamos a ir viendo en el transcurso de este año. Las primeras fuerzas que vamos a ver sobre la inflación son los precios volátiles. Ya los hemos estado viendo, es lo que hemos visto detrás de las caídas de inflación que hemos tenido hasta ahora. Y en la medida que se consolide nuestro escenario de ajuste, se va a ir consolidando también y vamos a ver el efecto en la inflación subyacente. Por lo tanto, ¿significa eso que no haya habido ajuste? No, no significa que no ha habido ajuste, significa que el ajuste ha sido más lento, particularmente en la última parte, fines del 2024, principios de este año, el periodo en el cual nosotros esperábamos que las brechas de la economía se cerraran y la verdad es que no se han cerrado, por el contrario, más bien aumentaron, y va a ser necesario contribuir a que se cierren en adelante y para ello en el escenario central no se requiere más tasa, pero sí se requiere que la tasa se mantenga por un periodo algo más prolongado. La otra pregunta se refiere, ahora, hay escenarios de sensibilidad, ciertamente, y uno se tiene que poner en escenarios de sensibilidad, y hay escenarios de riesgo, y nosotros hemos manifestado escenarios de riesgo en todos los informes para los cuales uno tiene que estar atento, preparado y actuar con flexibilidad. Pero el escenario central, eso es lo que tenemos y eso es lo que acompaña a la decisión de tasa política del día de ayer. ¿Hay problemas en los bancos americanos? Lo que vemos en los bancos americanos es una realidad de regulación diferente entre los bancos regionales y los bancos que el regulador americano considera sistémicos, los más grandes. Y preferentemente en los bancos regionales lo que se observa es que hay 3 bancos que cerraron. Lo que vemos ahí es que por el lado del financiamiento estaba muy concentrado, estaba muy centrado en depósitos que tenían facilidad para retirarse, eran depósitos grandes, que tenían, por lo tanto, un riesgo mayor que frente a un escenario de temor de la gente, ese financiamiento de los bancos disminuyera en forma rápida. Y por el lado de los activos, tenía un componente de activos que estaba en activo financiero a término, y eso significa que no se revalorizaban a valor de mercado en su balance en todo momento, sino que estaban al valor libre de esos instrumentos. Cuando se retiran los depósitos y necesitan venderlos para hacer liquidez, se produce entonces ese descalce y es lo que produce el problema, es el caso típico del Silicon Valley Bank de Estados Unidos. Ahora, las autoridades reaccionan con mucha celeridad, reaccionan prontamente, entregan liquidez. Hay liquidez no solamente en Estados Unidos, reaccionan los bancos centrales de los países desarrollados en su conjunto para que esta liquidez fluya en todas partes. En Europa, un banco grande pero que traía problemas es el que sufre un efecto, yo lo diría que es no lo relacionaría directamente, el factor temor hace que en todos los bancos el precio de la acción inicialmente caiga y ese banco venía mal, pero la situación ha logrado contenerse y por el momento ese es el escenario que prevalece en nuestro escenario central, una situación contenida como la que está hoy. Sin embargo, la situación contenida que está hoy es una situación en la cual hay más incertidumbre y por lo tanto el sistema bancario produce una condición financiera más estrecha, va a ser más cuidadoso al momento de dar crédito. Esa situación más estrecha genera un crecimiento más bajo, particularmente en las economías desarrolladas, y eso tiene impacto y llega a nuestra economía.
nosotros consideramos ese escenario como parte de nuestro escenario central. Hay un efecto por esta mayor cuidado en la entrega de crédito, hay un efecto de condiciones financieras más estrechas, no es el escenario de una crisis, pero es un escenario que sí recoge ese factor. Por lo tanto, las economías avanzadas crecen algo menos, en promedio 0,4 en vez de 0,7. Hay algo de más dinamismo en China, pero ciertamente la recuperación de China también se va a ver afectada por este contexto global en el margen, y ese es el escenario que nosotros consideramos. ¿Puede ser peor? Puede ser peor, hay que estar atento. También podría ser un escenario mejor. Ese es el escenario que está escrito en el informe y para el cual se ha descrito las proyecciones de nuestra economía. Ahora, ¿qué pasa con nuestra banca? Nuestra banca en su totalidad está regida por Basilea III. Nuestra banca está sometida a test de estrés, como preguntaba, no me acuerdo quién preguntó por los test de estrés, el senador Coloma. Está sometida a test de estrés, hace test de estrés la Comisión de Mercado Financiero a nivel de banco con todo el detalle, hacemos test de estrés nosotros en el Banco Central. Están sometidos a indicadores de liquidez en moneda nacional. Nosotros miramos indicadores de liquidez también en moneda extranjera. En una presentación que se hizo en el Senado mostramos los niveles de liquidez que estaba mostrando el mercado en moneda extranjera, lo estamos siguiendo diariamente, de manera que desde el punto de vista de nuestra regulación y del seguimiento y de la forma como operan nuestros bancos hay diferencias sustanciales. Nuestros bancos tienen mayor diversificación por el lado del financiamiento y la cantidad de activos líquidos que están en el balance a precio de término son un margen muy menor. Voy a hacer una pequeña introducción, es que dentro de eso quiero preguntar un tema bien importante, porque si uno lee esta última afectación de los bancos americanos, particularmente el de California, digamos, son corridas bancarias como electrónicas, digamos, que no se producen en la secuencia anterior, que era de una fila de personas cobrando cheques, digamos, sino que era miles de personas cambiando electrónicamente depósitos, incluso ni siquiera para llevárselo a la casa, sino de cambiándolo. Yo no sé cómo son los estrés respecto a las corridas electrónicas, que son en 48 horas, no se me corríjanme, digamos, pero que no sé si hay algo nuevo, distinto, que hay que considerar dentro de este, porque son otro tipo de corridas. Eso no se da cuenta, y eso es, yo no sé, para los bancos no sé cómo lo pueden hacer si de repente se ponen de acuerdo todos sus ahorrantes para sacar por internet simultáneamente o cambiar sus depósitos. Claro, tiene toda razón el senador. Ya no se llaman corridas bancarias, hay que buscar un nombre más digital para esto. Hay dos elementos que son importantes en la corrida que se da en Estados Unidos. Sin duda que tener el elemento tecnológico hace que las corridas sean más aceleradas. Ese es un elemento que hay que considerar. Pero el segundo factor es que los depositantes que tenía eran todos depósitos de alto monto, de personas que están normalmente muy informadas y que por lo tanto tienen una mayor facilidad y una mayor rapidez para reaccionar frente a noticias. Entonces los dos elementos juntos son mucho más serios. Y se les suma además que el financiamiento de esos bancos estaba muy concentrado precisamente en eso y no habían otras fuentes de financiamiento importantes para el banco. Entonces hay un conjunto de elementos que juntos generan esta dinámica que pasa en el Silicon Valley Bank en particular. Sobre la cantidad de dinero mes a mes, la verdad es que el dinero M1 está cayendo a tasas importantes después de haber crecido también a tasas muy importantes. Esta caída del M1 no la tengo mes a mes, pero la podemos sacar de la página y la mandamos de la página que le mostraron al senador. Eso viene de la mano, es consecuencia de la política monetaria que se está aplicando. Naturalmente, el aumentar la tasa lo que hace es desincentivar que los recursos estén allí, incentivan en parte que se sustituyan al M2, a depósito, y en parte, por lo tanto, incentivan el ahorro. Y como contraparte a esa caída del M1 tenemos algo de crecimiento del M2. El M2, por otra parte, está creciendo. Sin duda el M1 está cayendo, es el resultado de la política monetaria, es lo que esperaríamos ver con la política monetaria, porque la tasa de interés, uno de los canales que tiene precisamente, lo que hace es desincentivar
eso, incentivar el ahorro, que se vayan a depósito, y ese es un canal importante. Pero las cifras mes a mes las podemos pasar. Sobre crecimiento económico, yo creo que es importante atender que si lo que estamos viendo en nuestra economía es un proceso de ajuste, después de crecimientos extraordinariamente altos, entonces lo que tenemos que hacer es comparar el crecimiento del periodo completo de nuestra economía con el crecimiento del periodo completo de los otros países con los cuales queremos compararla. Y aprovecho de hacer referencia a algunas cifras. El PIB no minero hacia el 2021 creció en el segundo trimestre 20%, 20,8%, 19,9% en el tercero, 14,5% en el cuarto. Entonces hay que hacer, y nosotros estamos ajustándonos de ese nivel que no es sostenible en el tiempo. Entonces no es extraño que tengamos que hacer un ajuste mayor que el que se está haciendo en otras economías. Si lo vemos por el lado del consumo, y aquí voy un poco a otras preguntas y me adelanto, lo que nosotros vimos por el lado del consumo privado, en el segundo trimestre del 2021 observamos tasas de crecimiento del 37,5%. El tercer trimestre, 27,1%, y el cuarto trimestre, 17%. El primer trimestre de 2022 todavía estaba con crecimientos del 13,4%. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que está pasando con el consumo, sin duda que había un ajuste, porque partimos de niveles extraordinariamente altos. Incluso lo que nos revelan las cuentas nacionales revisadas, que conocimos recientemente, es que fue incluso más alto del que pensábamos. 4.300 millones de dólares, se lo aprendió el presidente. Se lo aprendió, dije. Era incluso más alto. Y por lo tanto, ahora, cualquier proceso de ajuste del consumo es doloroso. Cuando los hogares reciben liquidez, hacen dos cosas. Empiezan a gastar esa mayor liquidez y pagan sus deudas. La propensión marginal a gastar, lo que nosotros decimos cuánto de esa plata efectivamente va a ir a consumo y cuánto van a guardar o van a retener como ahorro, la verdad es que lo fuimos corrigiendo en el tiempo y se terminó gastando un porcentaje mayor de lo que pensábamos en un principio, y eso fue parte de las revisiones que se fueron haciendo. Adicionalmente, pagaron parte de la deuda y por lo tanto, cuando empieza a agotarse esa liquidez, quedan con espacio para endeudarse. Y eso es lo que ha estado pasando en el último tiempo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en lo más reciente? En la medida que empiezan a recuperar esos niveles de deuda y que se hace con tasas de interés más altas, la carga financiera crece. Entonces, sin duda que los hogares están observando un ajuste que es complejo. Y es siempre difícil bajar el nivel de consumo. Bajar el nivel de consumo no es fácil. Aunque digamos que el consumo subió 37% en el año 2021, bajar de 37% a 36, a 35, a 34 significa renunciar a algo que se tuvo. Y por lo tanto ese proceso es lento, es complejo, es difícil y es parte de lo que estamos viviendo hoy día. Pero es necesario porque no es sostenible en el tiempo. No se puede consumir más de lo que efectivamente se puede producir sin que eso genere presiones inflacionarias. Eso no se puede hacer. La única forma de sostener un consumo más alto es produciendo más y por lo tanto haciendo ese consumo sostenible en el tiempo y no un consumo con resultados inflacionarios que al final termina mermando el ingreso al hogar. Hoy día los hogares están viendo reducida esa liquidez, tienen su carga financiera y tienen los efectos de la inflación. Entonces el proceso hay que lograr un equilibrio de la economía lo antes posible para tener un crecimiento sostenible que genere empleo, que genere buenos salarios. El senador García preguntaba también por el empleo público y el empleo privado. La verdad es que cuando uno contrasta la composición del empleo es más difícil en la medida que uno entra en detalles en las cifras de empleo, las varianzas son más altas y por lo tanto los errores de medición pueden ser más grandes y cuando uno le pregunta al Ministerio de Hacienda y las cifras oficiales hablan de otras cifras distintas a estos números. Yo creo que lo más relevante es mirar el empleo agregado en su conjunto y lo que vemos en el empleo agregado en su conjunto, no del último mes, sino que también de los meses previos, es que el crecimiento del empleo es algo mayor de lo que esperábamos, consecuente con este ajuste algo más lento de la economía. Y eso es lo que está detrás y tiene un componente asalariado más importante que un componente
que uno, no sé si llamarlo informal, pero que uno tiende a asociar con la economía más informal, que es el cuenta propia. No es estrictamente lo mismo. Y cuando uno lo mira desde la perspectiva del empleo agregado, lo que vemos en el empleo agregado tiene un relato coherente entonces con la evolución del crecimiento de la economía, tiene un relato coherente con la evolución del nivel del ajuste que está teniendo la economía, y el mercado laboral lo que nos está revelando es que tiene algunas holguras. Lo que dicen las encuestas de empresa es que hay alguna dificultad menor al momento de contratar empleo. Los salarios reales mes a mes están teniendo alguna tendencia al alza en los últimos 2 meses, empieza a observarse, por lo tanto el efecto inflacionario ahí empieza, de algo de menor inflación empieza a tener un efecto. Sí, es un mercado que está evolucionando perfectamente en línea con lo que está pasando con la evolución de la actividad y de la economía en su conjunto, y esperamos que hacia adelante responda a lo que esperamos sea el ajuste que le falta a la economía. En ese sentido, el empleo va a ir creciendo a un ritmo más lento, va a ir normalizándose, vamos a ir observando un mercado laboral con algunas holguras en adelante. Sobre las caídas del comercio, yo creo que no tengo las cifras de comercio hacia atrás, pero tienen un correlato con las cifras de consumo privado que acaba de mencionarles. Es decir, estamos teniendo cifras de ajuste importantes, pero que vienen después de crecimientos extraordinariamente altos y de niveles de consumo extraordinariamente altos. Sobre el escenario externo, el senador Lagos Weber pregunta sobre este canal de incertidumbre y por qué hablamos de un canal persistente. Lo menciono como en el sentido que refería hace un rato. Nuestro escenario externo considera que la situación bancaria está contenida, que los bancos centrales han logrado contener el proceso donde está, hay caída en el valor accionario de los bancos, y eso va a significar una actitud más prudente al momento de entregar crédito, va a significar una mayor contracción financiera, que si esto no hubiese ocurrido, tasas más caros, más spread y menor crédito, y eso va a significar algún menor nivel de crecimiento en los países desarrollados. Y por supuesto, para los países como el nuestro, ese menor crecimiento incide desde el comercio exterior e incide también desde las condiciones financieras. Y eso es lo que está en nuestro escenario y se empieza a incorporar y se empieza a notar desde el segundo semestre de este año y sigue y continúa hacia el 2024. En ese sentido es persistente. Sobre economía formal e informal, las estadísticas son sobre la economía formal. Sobre la economía informal uno tiende a hacer asociaciones y cálculos más indirectos. La asociación entre empleo informal y cuenta propia me parece que no es lo más correcta, hay que depurar un poquito más ese escenario. Cualquier cifra sobre economía informal parece más bien estimativa y no tenemos una evolución en el tiempo sobre qué es lo que ha pasado con la economía informal. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos en el mercado laboral? Uno esperaría que si hay una recuperación o una búsqueda de ingresos complementarios más allá del empleo asalariado, sería un indicativo de que está creciendo mayormente la economía informal. Yo creo que no es un indicador suficiente, pero lo que nos está indicando es que por ahora el empleo está creciendo más fuerte por el lado asalariado que por el lado cuenta propia. Y por lo tanto, si eso fuese indicativo en algo la pregunta, creo que es la referencia más cercana que se me ocurra en este momento. Y creo que con eso, si es que no hay una pregunta adicional, creo que con eso cubrí las dudas de los senadores, o espero haberlo hecho. Sí, muchas gracias, Presidenta. Habría sido espectacular haber tenido esta reunión mañana, porque mañana vamos a conocer las cifras de inflación. Habría sido espectacular para nosotros haberla tenido para el informe también. ¿Y cómo va la mano? Habíamos capturado la atención de muchos, digamos, pero bien. ¿Ah? Y no sé si, nosotros no tenemos el dato de inflación. No se lo tiene, no está. Uno pregunta y lo tiene bajo llave. Vamos a ver mañana. Sí, todo. Porque tenemos el conocimiento de la inflación mañana, pero sin embargo se fija la tasa 4 días antes o 3 días antes. ¿Por qué no esperan ahí 4 días y a tener esa información que es tan pertinente? ¿Me explico?
Se explica, senador, para nosotros sería fijar la fecha de cada uno de los informes y las reuniones requiere tener acuerdos con la fecha de los informes, las presentaciones de los informes y con la fecha en que empiezan a salir las cifras de cuentas nacionales, las cifras de actividad, etcétera. Entonces, el calendario no es fácil de hacer en el año, nosotros nos gustaría tenerlo después del IPC y dicho eso, el informe y el IPC marginal no es necesariamente indicativo de tendencia. Y lo que nosotros buscamos en nuestros informes es marcar las tendencias de lo que estamos observando en inflación, las tendencias de lo que estamos observando en consumo y en crecimiento, y que conversen unas con otras y encontrar qué es lo que hay detrás de la evolución de cada una de esas variables. No sería una buena idea basar todo el diagnóstico en una última cifra solamente, pero sin duda tiene valor. Bueno, muchas gracias. Le agradezco a los consejeros, a los funcionarios del banco y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.